Poner a grabar. Ya voy a subir todo el material para que tengan el día viernes también hay un quiz. Voy a subir a 20 minutos, no 15, sino 20 minutos del tiempo del quiz, para que tengan un poquito más de chance de subir los archivos. El quiz de este día viernes, pues mayoritariamente será pruebas de hipótesis, ¿no? Puede ser cualquiera de los casos que hemos visto entre el día lunes y el día de hoy, que vamos a ver. Ahí se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Muy bien. A ver, esto no es. Vamos a ver. Esta presentación está por subirse, ¿no? Quería terminarla para subirla el día de hoy, pero sí, ya la puedo subir ahora. Bien, nos quedamos con ustedes haciendo un ejercicio, me parece lo habíamos solo planteado en la anterior clase, ¿no? No me acuerdo dónde estaba ese ejercicio. ¿Era este? Sí, era este. Muy bien. Entonces, a ver, para hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? En cuanto a pruebas de hipótesis. Entonces, la clase del día lunes, no, revisamos toda la parte de teoría, ¿no? De una prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué era una prueba de hipótesis como tal? Sí, sí, digo de manera general. Pues es básicamente una pregunta que tú te planteas acerca de un tema que acepta como respuesta un sí o un no, básicamente. Después tú tienes sí la hipótesis estadística, que es un enunciado acerca de un parámetro de una o más poblaciones. Entonces, lo que hemos visto hasta el día de hoy, lo que vamos a ver o terminar de ver el día de hoy, va a ser inferencia estadística hasta de dos muestras, es decir, donde vamos a comparar hasta dos poblaciones. Concretamente, lo que vamos a hacer son pruebas de hipótesis de medias, y cuando son de dos poblaciones viene a ser la diferencia de dos poblaciones. O sea, es un tipo de test comparativo, ¿sí? Pero las pruebas de test de hipótesis se utilizan también no solo para comparaciones, sino también para saber relaciones, para ver asociaciones o para ver causalidades, ¿no? Decíamos que los test de hipótesis están constituidos por dos enunciados. El primero se llama la hipótesis alternativa, que generalmente es la que plantea la pregunta del investigador, o es lo que se tiene sospecha acerca de un tema preciso, acerca del efecto en alguna variable aleatoria versus una variable de control que va en la hipótesis nula, ¿no? Y la hipótesis nula es básicamente una hipótesis que plantea el resultado contrario a la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, una prueba de hipótesis se clasifica en dos cuando solo nos referimos a la hipótesis alternativa. Puede ser de dos colas o puede ser de una cola, ¿sí? En su libro le llaman no direccional cuando es de dos colas y direccional cuando es de una cola. Entonces, ¿qué quiere decir que sea de una cola o de dos colas? Pues básicamente tú te fijas en el operador que tienes aquí. Siempre cuando tengas una desigualdad va a ser de dos colas, y cuando tengas un signo mayor que, viene a ser de cola superior, o menor que, es de cola inferior, ¿no? Esta terminología que yo he utilizado aquí es para la diferencia de dos muestras, ¿no? O sea, tú puedes hacer inferencias acerca de la diferencia de dos medios de dos poblaciones, ¿no? Pero podría pasar lo mismo con una muestra, como decíamos, solo teniendo una sola media, ¿no? En este caso. ¿Qué era ese valor C? Era simplemente el valor numérico, ¿no? Después de cualquier número que represente la diferencia de esas dos medias. Hay muchos casos como en los del libro que básicamente casi siempre le ponen cero a esto, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis alternativa suele quedar de esta forma, ¿no? Que es otra manera de expresar. Ya depende del contexto en el cual ustedes estén tratando su problema, etcétera, ¿no? Y lo que quieran comprobar. La hipótesis nula se acostumbra a expresarse en forma de igualdad, como habíamos dicho. Sí, o sea, siempre lo vas a ver en forma de igualdad. Hay veces que también se le suele poner cuando tú tienes hipótesis alternativas de una cola,
por hacer lo contrario a la alternativa, sueles poner así, ¿no? Como menor igual que o mayor igual que, pero no es tan común. Bajo ciertas circunstancias tú puedes hacer eso, ¿no? Pero casi siempre de los siempre es una igualdad, ¿no? Pero no cambia igual la metodología, aún tengas esos operadores distintos. Bien, la hipótesis nula de la diferencia de medias entre dos poblaciones independientes, pues simplemente lo que habíamos dicho, ¿no? Es una igualdad acerca de la diferencia de esas dos poblaciones. Bien, esto era súper importante, ¿no? Básicamente cuando uno va a realizar un test de hipótesis o un test de contraste que le llaman en su libro, la metodología consiste en trazarte una curva que viene a ser una distribución muestral, en este caso de medias, que nos interesan las medias poblacionales. Y lo que debes hacer es establecer una zona de rechazo de la hipótesis nula, que vienen a ser las colas que tenemos aquí. ¿Okay? Y también trazar la zona de no rechazo, que viene a ser uno menos del área de las curvas de rechazo, ¿no? De las áreas de rechazo, que es uno menos de alfa, ¿no? O que también se lo conoce como el intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, acordarnos siempre que, este fue un error bastante común en el examen, ¿no? ¿Cómo se caracteriza una distribución muestral de medias? Sigue siendo una distribución normal, ¿sí? Pero su media va a ser la media poblacional, o se asume que es la poblacional. Y su desviación típica, ¿a qué va a ser igual? No es sigma, es sigma sobre raíz de n, ¿sí? Lo que nosotros llamamos error típico de medias, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, claro, cuando tú estás haciendo un problema de tipificación, por ejemplo, de alguna variable dentro de una distribución de medias, o sea, una media muestral. Entonces, claro, para hacer la fórmula de tipificación tienes que dividir para todo esto, no solo para sigma, ¿no? Entonces, ahí tienes un error. Entonces, por eso en algunos de los comentarios de ese ejercicio en concreto que decía de las medias de vía estadística históricas, etcétera, yo les había puesto que el denominador no es sigma, sino es sigma sobre raíz de n, ¿no? Por concepto de las distribuciones de medias. Bien, ¿qué más? Nosotros cuando tenemos esta curva hemos trazado, nosotros debemos saber que si la hipótesis alternativa es una desigualdad, ¿sí? Entonces, sabemos que es de dos colas. Y si es de dos colas, quiere decir que al lado derecho vas a tener alfa medios y al lado izquierdo vas a tener alfa medios. Pregunta, ¿qué pasará si, por ejemplo, hipótesis alternativa tiene esta forma? ¿Cuántas zonas de rechazo habrá? ¿Y dónde estará ubicado? Puede ser una zona de rechazo y ¿Ya? sería a partir de la media hacia la izquierda. Esta es cola superior. O Por sea, eso. lo que quiere decir que la zona de rechazo vendría a ser un área acá a la derecha, es como que solo tengas esto. Y todo lo que está a la izquierda de eso, o sea menos de infinito, vendría a ser la zona de aceptación o la zona de no rechazo, digamos. ¿Se entiende? Ya que va a ser igual esa cola crítica, solo va a ser alfa. ¿Sí? Es igual que los intervalos de confianza, ¿no? Entonces es como un intervalo de confianza de una sola cola, ¿no? Entonces, si es de cola superior, ¿cómo sabes que es superior? Porque este operador es mayor igual que, o sea, es mayor que, perdón. ¿Sí? Entonces, en ese caso solo tienes una cola en la parte superior, que es la zona de rechazo. Eso quiere decir que si tu estadístico, que va a ser tu media muestral, porque estás utilizando los datos de tu muestra para comprobar una inferencia acerca de la media poblacional, tienes que tipificarla. Y si la tipificación cae aquí, dentro de la cola, rechazas la hipótesis nula, o si cae acá, pues no rechazas la hipótesis nula. ¿Qué pasará si sería de esta forma? ¿Cuántas colas va a haber? ¿Y dónde va a estar ubicado? Igual habría Una una cola. cola. Sí, una cola, ¿y dónde estaría ubicada? A la izquierda. Ajá.
¿Y cuál sería el valor del área? Igual alfa. Alfa, exacto. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Perfecto. O sea, solo cuando tienes dos colas, es decir, cuando tienes una diferencia, ahí divides alfa medios simétricamente. Cuando tienes una sola cola, sea superior o sea inferior, eso dependerá del operador que tengas acá, entonces el área va a ser igual a alfa, ¿no? Entonces, ¿cómo tú sabes los valores críticos? Por ejemplo, para armar en esta distribución sería armar el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo tú sabes estos valores críticos? Pues básicamente en función a las áreas que tú tienes acá, ¿no? Entonces, tú debes saber esto por dato del problema, que es tu alfa, calculas que es alfa medios, y después tienes que ir a las tablas, ¿no? Y tienes que hacer la lectura inversa para saber qué valor de la variable corresponde a eso, ¿no? Entonces, solo tienes que leer el valor superior o el valor inferior, porque el otro va a ser el mismo valor, pero cambiado el signo, básicamente. Bien, aquí tienen, no sé para qué estaba rayando, es que no me acordaba que tenía acá. Aquí tienen una de cola superior, por ejemplo, ¿sí? Y aquí tienen una cola inferior, ¿no? Justo lo que estaba diciendo, Um, no ¿sí? sé por qué, pero yo me confundí un poquito. La cola superior es cuando se ve como la, la mu está más grande o está más pequeña. La mía está más grande. Ese se llama cola superior. Ajá, Ok. cuando tienes este operador. Y este de acá sería este operador. Ya, eso me confundo. Ujú. Ya. Entonces habíamos visto el error tipo 1 y error tipo 2. ¿Qué era el error tipo 1? Pues era ese nivel de significación o ese alfa, ¿no? Y básicamente se define como el rechazo de la hipótesis nula cuando éste es verdadero. O sea, ambos errores representan una metida de pata, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, la primera representa rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, y la segunda, que se llama el error tipo 2 o beta también se le conoce, se define como la aceptación de la hipótesis nula cuando este es falso, es decir, tú aceptas tu media poblacional cuando realmente el valor de la media poblacional es distinto, ¿sí? Este de acá todavía no hemos aprendido a calcular, ¿no? Este de acá sí ya sabemos cómo calcular. De hecho, vamos a hacer una serie de ejercicios. Pero para este beta de aquí, yo les voy a enseñar para T de dos muestras, ¿no? Que va a ser lo más común que se topen en sus videos profesionales. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Pero vamos a hacer una serie de ejercicios para una, dos muestras con pruebas Z y pruebas T. Muy bien, entonces, a ver, bueno, esta es simplemente la explicación de qué es un error tipo 1 y viene a ser el error tipo 1, habíamos dicho que es el alfa, ¿no? Y calculamos, claro, dependiendo si es de una o de dos colas, y eso depende de qué forma tenga la hipótesis alternativa, es decir, de qué nos están pidiendo nuestra investigación, nuestro ejercicio, etcétera. Y esto venía a ser el beta, ¿no? Que es el overlapping que tienes, el solapamiento que tienes entre dos distribuciones, una verdadera y una falsa, ¿no? En las regiones de aceptación o de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Entonces aquí estaba resumido en palabras, ¿no? Cuando estás cometiendo un error y cuando no hay error, ¿no? En términos de error tipo 1 y error tipo 2, básicamente. Entonces habíamos visto que hay dos métodos, ¿no? En eso nos quedamos, básicamente. Que existe un método para probar una hipótesis, que es los valores críticos, y después hay otro que es el p-valor. Vamos a hacer los dos a la vez, ¿sí? Y vamos a ver que son complementarios de cierta manera. Aquí estaban simplemente detallados cada uno de los pasos con los cuales tú debes resolver un test de hipótesis, que está bien para las primeras veces que hagan. Hoy voy a mandar un deber, ¿sí? En la tarde voy a poner, que va a ser para la siguiente semana, va a ser el último deber que mande, de hecho. Y básicamente, claro, ustedes al principio sí que pueden basarse en esta tabla, pero no olvidarse, o simplemente ver mis anotaciones y ver cómo yo he hecho, ¿no? Lo voy a hacer paso a paso, a veces bien repetitivo para que quede claro cómo se resuelven estas cosas. Hay mucho razonamiento, no es memoria estadística, no es memoria, no es aplicar fórmula, es razonar mucho. Y después de haber hecho un buen razonamiento, sí es aplicar una fórmula que se adapte al contexto de lo que tienes, ¿no? A la mano. Bien. Um,
Entonces habíamos dicho que al igual que los intervalos de confianza, la distribución de medias puede ser descrita por distribuciones Z o T dependiendo de la información que se disponga de la población y del tamaño de la muestra. Entonces, cuando nosotros utilizábamos una distribución Z, pues utilizamos esta distribución cuando no conocemos, perdón, cuando conocemos el sigma, es decir, cuando conocemos la desviación poblacional. Incluso se puede utilizar la distribución Z cuando no conocemos sigma y lo reemplazamos por la desviación poblacional. Únicamente podemos hacer esto cuando el tamaño de muestra es grande, es decir, para términos prácticos, cuando n sea mayor a 30. Después, el caso más frecuente es utilizar la distribución test-stud. Y esta distribución se la utiliza, obviamente, cuando no conocemos sigma, pero sí conocemos S, ¿sí? Y se puede aplicar para tamaños de muestra menores a 30. ¿Qué pasa si aplicas una test-student para tamaños de muestra mayores a 30? Pues no pasa nada. No pasa nada, no vas a caer en ningún error, solo que en ese caso podías igual haber utilizado una distribución Z que tiene como ventaja que la lectura en las tablas es un poquito más fácil. Pero como dije, si no conoces sigma, ante la duda utiliza la test-student y te va a ir bastante bien, ¿sí? En términos prácticos, cuando n es menor a 30, también se debe hacer un test de normalidad para ver si tú dudas que la población de donde se extrajo tiene una forma normal, entonces, y el n es bajito, entonces se suele hacer pruebas de normalidad como el que alguna vez les mostré, que vienen cargados en el Excel, en el Minitab, etcétera, ¿no? Eso se puede hacer también para verificar la normalidad o no normalidad de justamente esta muestra. ¿Qué pasa si te sale no normal? Que amerita tomar más muestras, ¿no? Para que puedas aplicar esta distribución. Muy bien. Entonces comenzamos prueba Z para una muestra, ¿no? Entonces vamos a hacer la inferencia sobre la media de una población. Entonces, como en cada uno de los test de hipótesis, tú vas a tener que sacar un estadístico de prueba, ¿sí? Que viene a ser básicamente tu media muestral estandarizada, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea estandarizada o tipificada? Que lo vamos a pasar en términos de una distribución normal estándar, o lo que también se conoce como distribución Z, ¿sí? Cuya tipificación es esta, ¿sí? Aquí tienen el error típico de medias, ¿no? Acá abajo. Recuerden que este valor, pues bueno, tú vas a sacar de tu muestra. Este valor es el que estás planteando que tiene tu población, ¿sí? En tu hipótesis nula. De acuerdo a la experiencia, de acuerdo a datos históricos, de acuerdo, no sé, a N cosas, a una conformidad que te está diciendo tu cliente, etc. Y también puedes utilizar de esta manera para n mayor a 30, ¿no? Simplemente puedes reemplazar este sigma que no se conociera por el S cuando n es mayor a 30. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando n es mayor a 30, entonces, hagámoslo así mejor. S tiende a ser sigma, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿no? Entre más grande es el tamaño de la muestra, sus estadísticos se aproximarán a los valores de los parámetros poblacionales correspondientes. ¿En qué consiste la prueba Z o el test Z? Pues básicamente tú tienes que tipificar tu media y también tienes que tipificar el valor inferior y superior del intervalo de confianza, ¿no? Entonces todo pasa a términos de una distribución Z, ¿no? Entonces, tú tienes que dar dos valores, un valor superior que viene a ser Z alfa medio, si es de dos colas, un valor inferior que es menos Z alfa medios, ¿sí? Y después tienes que tipificar tu media muestral y ver dónde cae. Si es en esta zona, pues es de no rechazo de la hipótesis nula, y si son a partir de las colas, viene a ser la zona de rechazo de la hipótesis nula. Y si rechazas la hipótesis nula, quiere decir básicamente que tú estás aceptando la hipótesis alternativa, ¿sí? Bueno, sin más ni menos, vamos al ejercicio como tal, que ahí vamos a ver las cosas más prácticas, ¿no? Bien, entonces, el ejercicio decía lo siguiente, ¿no? Un ejercicio totalmente inventado, pero nos sirve. Se midieron los niveles de glucosa en sangre de 35 personas en una determinada población.
Los resultados muestran un nivel medio de glucosa de 95 miligramos por decilitro y una desviación estándar de 12 miligramos por decilitro. Si se sabe que históricamente el nivel medio de glucosa en sangre es de 100 miligramos por decilitro, compruebe la hipótesis de que los niveles medios de glucosa han cambiado. Utilice un nivel de significación de 5%. Entonces, a ver, lo primero que debes hacer para un test de hipótesis es, como en todo, organizar los datos, ¿no? Ver qué representa o qué datos corresponden a una muestra y qué datos corresponden a la población. Entonces, en este caso, cuando te dicen a ti que han hecho un estudio dentro de una población determinada y de eso han sacado una muestra, ¿sí? ¿Una muestra de cuánto? De n igual a 35, ¿sí? De esos datos han sacado información, es decir, que de esa muestra han sacado la media muestral y han sacado la desviación estándar muestral. Listo, todo eso conforma los datos de la muestra. Después, tú sabes que históricamente dice que esa población ha presentado valores medios de glucosa de 100, ¿sí? Entonces, esto viene a ser lo que decía Santiago, ¿no? Esto tal vez no lo llames new, no lo llames z, sino new. Listo. Entonces, esa es la media poblacional en teoría, ¿no? Entonces, el problema te dice, comprueba la hipótesis de que los niveles medios de glucosa han cambiado, ¿sí? Entonces, lo siguiente que tienes que hacer, bueno, el alfa es 0.05 o 5%, ¿no? Nivel de significación es básicamente el alfa, ¿sí? O sea, si te dicen que el alfa es del 5%, tú sabes que el intervalo de confianza va a ser del 95%, porque el intervalo de confianza es 1 menos alfa, ¿sí? Por eso tú ya sabes. Bien. Ahora, en fin, ¿qué te está pidiendo el problema con este test de hipótesis? Te está diciendo, con los datos que tú has sacado de tu media muestral, de tus 35 personas, comprueba si realmente el parámetro, en este caso la media poblacional, es de 100 miligramos por decilitro versus que no se hace, ¿sí? Entonces nosotros lo que queremos hacer es una verificación. Si la media poblacional que históricamente había sido de 100 es verdad o no, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer primero aquí? Lo primero es graficar lo que te están pidiendo, ¿sí? Entonces, es lo que había hecho justamente acá. Entonces, voy a hacerlo nuevamente. Tú tienes, siempre partes, la base de un test de hipótesis es una distribución muestral, ¿no? Que si estamos haciendo un test de hipótesis de la media poblacional, entonces debe ser una distribución de medias. Entonces, tú sabes que esto va a ser de 2 colas, ¿sí? Entonces, tus áreas de aquí vienen a ser alfa medios, ¿sí? Y esto de acá viene a ser 1 menos alfa, ¿sí? Entonces, tanto esto de aquí, esto es zona de rechazo. Esto de acá es no rechazo. Esto de acá, rechazo. Muy bien. Ahora sí, los valores que nosotros tengamos acá, ese valor que viene a ser el valor inferior del intervalo de confianza, el valor superior,
todo esto, nosotros lo que debemos hacer para resolver un test de hipótesis es básicamente pasar a una escala tipificada, ¿sí? O sea, ese valor inferior yo lo puedo expresar en función de menos z alfa medios, y acá sería más z alfa medios. Y después, lo que debo hacer es utilizar esa media muestral, ¿sí? Para sacar un valor de z, tipificando, utilizando la fórmula de tipificación. Entonces, ese bien muestral lo vamos a pasar a hacer un estadístico de prueba. Y ese estadístico de prueba lo vamos a utilizar en la escala de aquí. Justamente para ver si se encuentra en esta región, o en esta región, o en esta región. Sabiendo que, al igual que la gráfica de la distribución de medias, esta es la zona de no rechazo. Y la zona de acá, a la que es pasando los valores críticos, es la zona de rechazo. Bien, vamos haciendo esto entonces. Me había olvidado de, antes de graficar cualquier cosa, la pregunta es, ¿qué distribución debo utilizar? No sé si lo dije ya, pero en este caso podemos utilizar una distribución Z o podemos utilizar una distribución T. Cualquiera de los dos me va a servir. ¿Por qué? Porque tenemos N que es mayor a 30, ¿sí? No tenemos información del sigma, pero aún así podemos utilizar el Z que es más fácil que el T, porque el N es mayor a 30, ¿sí? Y en vez del sigma, ¿qué podemos utilizar? Pues el mismo S. Muy bien. Ahora, lo que debemos hacer es primero hallar los valores críticos, ¿no? Entonces, hallar los valores críticos en términos de Z. Bien. Cuando tú utilices una escala Z, los valores críticos siempre van a ser menos Z alfa medios más Z alfa medios y tu prueba alternativa o tu hipótesis alternativa es de 2 colas. ¿Qué pasa si sería solo de una cola superior? Entonces solo sería Z alfa, y si sería solo de cola inferior, entonces sería solo menos Z alfa, ¿sí? Así es básicamente. Después ya les he puesto una de las diapositivas están todas las fórmulas, ¿no? Pero después ya te resulta bastante obvio, una vez que ya entiendes la lógica. Todo es un poquito más mecánico, al menos de esa parte de ahí. Bien. Ahora, tu alfa medios, en este caso, ¿sabías que tu alfa era 0.05? Por tanto, tu alfa medios es 0.025. Si tú vas a tu tabla Z y haces una lectura inversa, tabla número 3, tú sabes que Z de 0.025 es igual a 1.96. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual el menos Z 0.025? Pues por simetría va a ser menos 1.96. ¿Sí? Entonces ya estoy en este punto. Estoy en este punto de acá donde yo básicamente me trazo una recta. Yo tengo dos valores. El valor crítico superior, que viene a ser 1.96, y el valor crítico inferior, que viene a ser menos 1.96. Entonces, ya, ok, yo ya sé mi escala, ya sé dónde está mi zona de no rechazo, y sé dónde están mis zonas de rechazo.
Ahora yo necesito la referencia. Entonces, ¿qué tomo como referencia? Pues la verdad acerca de lo que está sucediendo. ¿Y qué es la verdad acerca de lo que está sucediendo? Pues es lo que yo estoy obteniendo de mi muestra, ¿sí? Yo estoy considerando de que mi muestreo fue bien realizado, de que cumple con tener una cantidad que sea representativa en cuanto a la población, de que sea totalmente aleatorio, no sea sesgado, todo eso hasta este momento ya debe estar bien hecho, ¿sí? Entonces, con esos datos, claro, yo puedo ver realmente, extrapolar la información que yo tengo en esa muestra hacia la población y compararlo con los datos históricos. Bien, ¿cómo hacemos entonces? Ahorita vamos a hallar el valor estadístico de prueba. Como estamos tratando con valores Z, el estadístico de prueba será Z0, ¿no? Y para calcular un Z0, habíamos visto que existen dos maneras, ¿no? Dependiendo si tiene sigma o no tiene sigma. Como en este caso no tenemos sigma, se calcula así. Lo cual tenemos todos los datos, ¿no? En este caso, si en este caso el C va a ser 100, la media era 95, ¿no? Era nuestra media muestral, si no estoy mal, sí. Es 95. El S era 12 y el N es 35. Entonces es simplemente reemplazar datos ahorita. Vamos reemplazando los datos. Tienes 95. No voy a poner unidades, porque todas las unidades están concisas, ¿no? No se pueden anular. Los estadísticos nunca tienen, son adimensionales, no tienen unidades. Anulan todo. Bien. Entonces, si haces esto, te sale menos 2.47. Listo. El último paso es incluir este valor acá. Entonces vamos al test de hipótesis. A ver, una pregunta, ¿por qué 100? ¿De dónde sacaste el 100? Ese es el dato que te da el problema que te dice que el histórico de la media poblacional ha sido 100. Mira, Ah, pero ¿cómo se llama? La C no sería el intervalo de confianza que tendría de 95%. no, 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 no. La C simplemente es un valor. ¿Te acuerdas que estaba de esta manera? Es igual a C. Es Ah, simplemente el ok, ok. valor que toma en la prueba de hipótesis. Nada más. Ah, ¿No? ok, listo, listo. Hay veces que puede ser 0 y así, ¿no? Pero es dependiendo de lo que te planteen nada más. Bien. Bien. Entonces, bien. Nosotros tenemos que... voy a copiar esto para no hacerlo en desorden. Bien. O sea, lo puedes hacer así, digo, lo he hecho bien didáctico, o simplemente comparando valores. ¿No? Esto es simplemente para explicar. Sí, David, dime. David alzaste la mano. Bueno, a ver, se le fue. ¿Dónde estará situada en esta escala el menos 2.47? Entonces estará por acá, ¿no? El valor de la estadística. Perdón, se Sí, quedó alzada y no ya, no hay problema. podía eh, desactivar la opción. Perdón. Listo. Ok. Aquí tienes tu menos 2.47, ¿no? Entonces, claro, como estaba en el área crítica, dentro del área crítica inferior. Entonces, ¿cuál va a ser tu conclusión?
¿Cuál va a ser la conclusión? Pregunta. ¿Se acepta H sub 0? Perdón, ¿no se rechaza H sub 0 o se rechaza H sub 0? Esas son las dos opciones. ¿Quién me dice? ¿Se rechaza o no se rechaza H sub 0 en base a lo que hemos obtenido? Sí, se rechaza. Sí, se rechaza. Ujú. Entonces, claro, estás en la zona de rechazo, se rechaza H sub 0. Bien, ahora, ¿cuál sería la conclusión? O sea, cuando yo les pida hacer un test de hipótesis, ningún software o ninguna publicación te va a decir, ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Sino que obviamente tu conclusión debe estar en términos de tu experimento o de lo que estábamos hablando en el ejercicio. Entonces, ¿cuál sería la conclusión correcta en base a esto? Entonces decimos que la conclusión es que hay evidencia significativa de que los niveles de glucosa medios en dicha población quieren de 100 miligramos por decilitro. Listo, esa es la respuesta. ¿Se ha comprendido? O sea, esto que estoy diciendo aquí al último es equivalente a decir, yo que soy dueño de mi prueba, sé que esto equivale a decir, acepto la hipótesis alternativa, ya que estoy rechazando mi hipótesis nula, ¿no? Entonces, siempre tienes una conclusión. Como tu pregunta generalmente viene planteada en tu hipótesis alternativa, entonces tu conclusión siempre va a ser basada, digamos, en hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, lo que tú obtengas de resultados en términos de hipótesis nula, tú le pasas en la conclusión en términos de hipótesis alternativa, ¿no? ¿Está entendido hasta ahí? ¿Alguien tiene preguntas? Entonces, se rechaza la nula y se Acepta. acepta la La otra. alternativa. La alternativa. Ajá. Por eso sabes que difiere de 100, ¿no? Si hubieses no rechazado la hipótesis nula, eso quiere decir que realmente la media poblacional estaba, hubiese sido 100 o cercana a 100, ¿no? Pero en términos prácticos nunca digan se acepta la hipótesis nula, ¿no? Siempre se habla de un no rechazo, que es distinto a decir se acepta. Bien. Una pregunta, Pablo. ¿No? Si es que el Z, perdón, hubiese caído la zona del rechazo, hubiese caído en la parte amarilla, Ya. en el 95%, ahí se estaba aceptando la hipótesis nula. Exacto. Claro, estabas. A ver, Ok. cambiemos ese chip de decirlo. Yo también, se me pasa también. Digamos, caes en la zona de no rechazo. ¿Ya? O sea, es en términos, digamos, de lenguaje común. Dices, ok, pero si no se rechaza, quiere decir que se acepta. Sí, pero es que no es lo mismo en términos estadísticos, porque hay una probabilidad de que no sea exactamente 100. Entonces simplemente decimos, ok, si el Z sub 0, o sea, el estadístico de prueba, hubiese sido otro valor. Digamos que hubiese sido 1, ¿ya? Entonces el 1, claro, caía aquí, ¿no? Entonces en ese caso no rechazabas tu hipótesis nula. Por lo tanto, sabías que hay evidencia significativa de que realmente no existe diferencia de la media de 100 miligramos por litro. ¿Sí? Porque lo tienes que expresar en función de la hipótesis alternativa. ¿Se entiende? Sí, gracias. Chévere. Listo. En A este ver, caso estaría bien decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa o solo se rechaza la hipótesis nula.
Eh, Verás, lo que pasa es que, claro, tú me estás diciendo aquí qué poner. Esa es tu pregunta. No, sino que nosotros escribimos al principio dos hipótesis, la Ajá, nula que era igual a 100 y la otra que no era igual a 100. Pero ajá. como este no es igual, o sea, no entra en el campo de aceptación de H Ujú, de la hipótesis nula, ujú. y es diferente a 100, entonces sí podría decirse que se acepta la hipótesis alternativa. Sí, 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 sí se puede decir. Sí, solo yo te digo que, claro, está bien lo que tú has dicho, ¿no? Y de hecho, si tú pones eso en una prueba, está bien, sí. Solo digo que cuando tú quieres publicar a alguien que no sabe bien, tú cuando haces una publicación, no es que detallas de esta manera tu par de hipótesis, ¿no? Entonces, Claro, se sí. sobreentiende. Entonces, claro, en ese caso debes hablar en términos, ok, difiere o no difiere de algo, ¿me entiendes? Simplemente para que Claro. entienda el contexto, quien no sabe cómo planteaste tú tu hipótesis, nada más. Y de hecho, Santiago, tú dijiste algo súper interesante, que fue que en los papers a veces ni siquiera encuentras el valor alfa, pero encuentras el p-valor. Entonces decíamos, ok, entonces, ¿qué es ese p-valor? Y además habíamos visto que existen dos métodos para hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Un método es lo que hemos visto ahorita, que es de los valores críticos, y el otro método que es complementario y que también suma un poquito de información, es la prueba P, o el valor, el P-valor que le llaman en su libro, ¿no? A ver, ¿qué es ese P-valor? Déjenme ver dónde le puse esto. A ver, que no haya borrado, que no haya borrado. Creo que sí borré. No, no, sí, aquí está, aquí está. Aquí. ¿Qué es el P-valor? El p-valor es el nivel de significación más bajo que llevaría al rechazo de la hipótesis nula con los datos dados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que sea el valor de significación más bajo? Que es el alfa más bajo que te llevaría al rechazo de la hipótesis nula con los datos dados. Ahora, ¿cómo se calcula ese nivel de alfa más bajo? Pues básicamente lo que tú debes hacer es con tu estadístico de prueba en una distribución, en este caso sería Z, ¿sí? Tú tienes que ver el área de las colas, ¿sí? Sabiendo que a partir de Z0 para la derecha, tú tienes P medio, si es de dos colas, y a partir de menos Z0 hacia la izquierda tendrías el otro P medio. Entonces, sumados los dos, tú tienes el área que representa el alfa más bajo que te llevaría al rechazo de tu hipótesis nula con los datos dados. Ahora, en términos prácticos, ¿qué te quiere decir básicamente el valor P? Déjenme ver. Pues básicamente también se lo interpreta como el nivel de incertidumbre que tú tienes de una prueba, ¿sí? Es decir, puede representar el porcentaje de veces o la probabilidad que tú tienes de aceptar la hipótesis alternativa siendo esta falsa, que es lo mismo decir el rechazo de la hipótesis nula cuando esta es falsa, ¿no? No, cuando esta es verdadera, perdón. Eh, el nivel P, tú siempre tienes que compararlo con un alfa, ¿sí? Para saber si se rechaza o no se rechaza. Entonces, puede ser una referencia también calcular, en vez de hacer el método de los valores críticos, puedes directamente calcular el valor P y compararlo con el alfa que tú has asignado en ese problema, ¿sí? Entonces, para un valor P que sea menor al alfa, se rechaza la hipótesis nula. Y para un valor P que sea mayor o igual al alfa que tú has determinado, entonces no se rechaza el H sub 0. Lo que nosotros vamos a encontrar en papers es que nadie te va a asignar un alfa, ¿no? Porque para distintas personas el nivel de confianza o el nivel alfa puede ser distinto. O sea, yo me puedo sentir más cómodo con un alfa de 0.05 y tal vez David considere que con un 0.01 él siente que tengas una respuesta más contundente y por ahí otro tiene otro nivel de alfa, ¿sí? Entonces, sugerir el nivel de alfa es algo que es muy subjetivo al criterio de quien está realizando el estudio o quien está evaluando el estudio, ¿sí? Entonces, por lo general, se suele poner, en vez del nivel alfa, se suele poner el nivel P. Con eso, uno puede evaluar con qué nivel de alfa mínimo se estaría rechazando la prueba, ¿no?
Vamos a calcular el nivel P para la prueba anterior, para el ejercicio anterior. Vamos a compararlo con alfa y vamos a concluir acerca de ese valor P, ¿no? De qué nos quiere decir. Un momentito. Vamos, nosotros queremos calcular para la prueba anterior el valor P, ¿sí? Eso nos decía después, ¿no? De hecho, en la diapositiva siguiente decía calcular el valor P de la prueba. Pero bueno, a ver cómo calcularíamos el valor P. Pues, para calcular el valor P, voy a poner el valor. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es dar el valor del estadístico, como tal y como hicimos acá, ¿no? Pero en este caso nosotros ya sabemos el valor del estadístico, ¿no? Entonces, como sabemos que es una prueba de dos colas por el operador de diferencia que utilizábamos en la hipótesis alternativa, entonces nosotros sabemos que el valor P, en este caso, será la suma de dos áreas, ¿sí? Entonces, esas áreas sumadas conforman el p-valor. Entonces acá tú vas a tener p medios y acá vas a tener p medios. Bien, ahora, ese p medios es el valor del área. ¿Cómo calculas eso? A través de tu estadístico, ¿sí? Entonces en este caso era menos 2,47, entonces sabes que acá será menos 2,47 y acá será 2,47. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo tú haces para encontrar estas áreas de acá? En este caso tienes una distribución Z, ¿sí? Entonces tendrías que hacer la lectura normalita, ¿sí? Para encontrar esas áreas en la distribución Z. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes el valor va a ser igual a la probabilidad de que Z sea mayor a 2,47 para sumar dos áreas que están separadas, ¿no? La probabilidad de que Z sea menor a 2,47. Como tú sabes que tu tabla Z te da simplemente colas izquierdas, pues esto será 1 menos la probabilidad que tú tengas ahí, 2,47, más, en este caso sí, la lectura sería directa, ¿no? Listo. De hecho, podrías encontrar una sola de las áreas en la tabla y multiplicarla por 2, ¿no? En este caso yo ya tengo aquí calculado. Y te sale 0. ¿Sí? ¿Cómo le salió al 2,47? El 2,47 es este valor de aquí. Somos 96. Ah, No. Por concepto, el valor P se mide a través del estadístico de prueba. Es distinto que el método de los valores críticos. ¿Sí? Entonces lo que vas a tener aquí no es Z alfa medio, sino Z0, positivo y negativo, lo que hayas calculado. Entonces en ambos métodos sí o sí tienes que calcular el estadístico, ¿sí? Solo que la referencia va a ser distinta para saber si se rechaza o no se rechaza. Ya, entonces ya tienes aquí, ¿no? Entonces esto aproximadamente te sale 0,014. Bien. Entonces, hay un criterio de rechazo que nosotros tenemos para las pruebas P, que yo les puse acá, ¿no? ¿Dónde estaba? Está más arriba. Déjenme ver. No, aquí.
apunte aquí simplemente para que tengan en cuenta. Estos siempre van a ser los criterios de rechazo independientemente de cuántas muestras tengas, de qué distribución sea, siempre, siempre, lo siempre es, calculas valor P, contrastas con tu alfa y con eso concluyes. Una pregunta, Pablo. Entonces, podemos decir que ahorita que en conclusión sí difiere, o sea, podemos corroborar eso, porque no entra dentro del 0.25% de Claro, o los sea, alfas. sí, a ver. Entonces, eso es justo a eso iba, ¿no? Entonces tú tienes tu valor P. P valor es de 0.014, ¿sí? Y tú tienes tu alfa, ¿no? No alfa medios, que es de 0.05, ¿sí? Entonces tienes que hacer la comparación, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a esto, ¿sí? Entonces, como 0.014 es menor que 0.05, eso es que tu p-valor es menor que alfa. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿Coinciden o no coinciden las conclusiones? ¿Se rechaza H sub 0? Se rechaza H sub 0. ¿Está comprendido esto del p-valor? Tenemos que hacer ambas cosas para estar Sí, seguros. sí. ¿Sabes por qué? Porque además, sí puede ser que las dos te produzcan el mismo resultado, pero hay una cosa más, que básicamente el p-valor te dice en una escala numérica continua, te dice la fuerza de tu conclusión o incertidumbre de tu conclusión. ¿Sí? O sea, toda respuesta que tú tengas en un test de hipótesis, como estás basado en una distribución de probabilidad, tú vas a tener siempre una probabilidad de error. ¿Sí? Y esa probabilidad de error viene dado por el alfa que tú defines, ¿no? Pero ahora, ese alfa, como te digo, es muy subjetivo, ¿no? Entonces tú dices, ok, yo para mi ejercicio o para mi investigación utilicé un alfa del 5%. Pero puede ser que por A o B razón, la entidad que está controlando lo que tú estás haciendo te pida un alfa más bajito, o sea, necesites mayor precisión, ¿no? Entonces, a esos no les va a interesar mucho el alfa que tú hayas utilizado, sino el p-valor que tú tengas, ¿no? Porque el p-valor representa el nivel más bajo de tu alfa para que tu H0 sea rechazado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes p-valores cercanos a 0, vaya, eso sí quiere decir que tú tienes una conclusión súper fuerte, ¿sí? Cuando tu p-valor es un nivel, o sea, tiene un valor bastante elevado, eso quiere decir que tienes bastante incertidumbre. Y si tú, por ejemplo, has aceptado tu hipótesis nula, es decir, rechazaste, como en este caso, tu hipótesis nula, y aceptaste la hipótesis alternativa, si tuvieras un P muy elevado, quiere decir que tienes altas probabilidades de equivocarte, ya que la hipótesis alternativa sería falsa, ¿no? Entonces, el p-valor básicamente te dice, ok, ¿qué tan cierto es lo que tú estás diciendo como conclusión? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que ese p-valor casi siempre sea muy bajito, ¿no? En cualquier publicación tú vas a ver, como te digo, no vas a ver el alfa, sino simplemente vas a ver el p-valor para una prueba, ¿sí? Y te presentarán los datos que obtuvieron en una muestra, en dos muestras, en tres muestras, y después te dirán el p-valor de esto es tanto. Entonces, claro, no te va a decir en forma de hay evidencia significativa, ni sé qué, ni sé cuánto, no. Realmente la conclusión la va a sacar cada lector en nivel de, en relación a ese p-valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, ahorita que están haciendo las vacunas, por ejemplo, del COVID, ¿no? Del coronavirus, ¿no? Entonces, para introducirla en Norteamérica, ¿sí? Digamos a nivel de Estados Unidos, pues el organismo o el ente regulador viene a ser la FDA, ¿sí?
Y la FDA para este tipo de estudios, ellos establecen un nivel de alfa mínimo, ¿sí? Entonces, la prueba que tú estés haciendo en seres humanos, finalmente, tiene que tener un p-valor determinado en relación al alfa que te dice la FDA. Entonces, ese es el método de comparación. Mientras tú no obtengas ese p, ¿sí? O ese nivel mínimo del alfa, tú no serás aceptado por la FDA y simplemente tú no podrás dar esa patente o esa vacuna para que empiecen a producir en Estados Unidos. Y así funciona en todo el mundo. Las pruebas tanto digamos, de vacunas, de medicamentos, yo que sé, de tratamientos o de tecnologías de tratamientos de efluentes contaminantes, pruebas toxicológicas, todo funciona así, ¿sí? Entonces, claro, el test de hipótesis es súper potente y sí, David, dime. Una pregunta, Pablo. El tamaño de la muestra haría que varíe también el valor P. Sí, ajá. Así es que tengo una muestra más grande, mi valor P sería más pequeño tal vez, o no Sí, es. sí puede influenciar, el tamaño de la muestra, pero a ver, hay dos cosas que pueden influenciar, lo que verdaderamente está pasando de fondo, ¿sí? Que puede ser, o sea, por más que tú subas el tamaño de la muestra, si de fondo la población muestra ser distinta de 100 o realmente de 100, tú no puedes cambiar eso aumentando el tamaño de muestra. Pero lo que tú sí puedes hacer aumentando el tamaño de muestra es ser más preciso en tu conclusión, ¿me entiendes? Entonces puede ser que tu valor P haya sido tal debido a que el tamaño de muestra fue muy chiquito, ¿sí? Entonces, si tú vuelves a hacer un remuestreo con un N más grande, puede ser que si realmente por la variabilidad inherente a ese muestreo se haya dado ese P, entonces con un N mayor se puede modificar. Pero puede ser que simplemente no se te modifique, ¿sí? En un remuestreo. Y eso quiere decir que de fondo, pues la situación es como la definiste en un principio. En este caso es que difieren, ¿no? Decían la población. ¿Me entiendes? Sí, sí. Muchas gracias. Sí, entonces básicamente, claro, los test de hipótesis tratas de, a través de una muestra, como decía al final de la anterior clase, ¿no? Sacar conclusiones acerca de la película completa, utilizando una foto, ¿no? Entonces, si tú haces un buen muestreo, pues tú puedes saber con precisión extrapolar conclusiones, ¿no? Entonces, si estamos hablando de vacunas de COVID, ahorita están en la Universidad de Oxford, están haciendo los estudios ya clínicos sobre 1000 personas que han sido voluntarios, ¿no? Entonces, claro, estas 1000 personas, estos estudios tú puedes extrapolar, ¿no? Este tamaño de muestra ha sido definido en base a la FDA. Y bueno, la FDA y organismos europeos en ese caso, si quieres hacer a nivel Europa, ¿no? Y ese nivel de muestra o ese tamaño de muestra será en base a un alfa que ellos creen que sería suficiente evidencia para que el tratamiento sea confiable, ¿no? Entonces, imagínate, hasta en eso tiene que ver mucho lo que estamos hablando, ¿no? Por eso es que toma lo que toma de tiempo sacar la vacuna del COVID. Habrá muchos laboratorios que ya tienen la vacuna, ¿entiendes? Pero que tenga realmente una confianza de un efecto positivo, o sea, de impedir, digamos, de que se te desarrolle el virus dentro de tu organismo, necesita que sea muestreado en un montón de personas. Y ese montón de personas, ese número, viene dado en base a un test que ellos han idealizado, digamos, en estos organismos, que les permita saber, ok, ciertamente esto va a funcionar o no va a funcionar. Lo peor que podría pasar es que no solo que, bueno, sí, que no funcione y todos se confíen, pero también que tenga efectos adversos, ¿no? Entonces, todo eso tienes que tomar en cuenta. Otra pregunta, Pablo. Entonces, pero esto ya es como que un poco parte. O sea, para un estudio entonces real, Sí. el tamaño de mi muestra sería a consideraciones mías, o sea, a consideración Sí, de lo que te sí, pide sí, el sí, sí, estudio. sí, 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 sí. Sí, hay dos maneras que tú puedes calcular el tamaño de muestra. El uno ya vimos, que es básicamente calculando el error típico con los intervalos de confianza, diciendo, ok, ¿entre qué valores y qué valores yo considero que podría estar
o podría ser aceptable que esté mi valor de la variable aleatoria. Entonces, en base a eso, yo puedo calcular ese alfa y en base a eso yo puedo calcular el tamaño de la muestra. La otra es en base a la prueba de potencia, que la prueba de potencia es básicamente 1 menos el error tipo 2. Eso todavía no hemos visto, pero es otra manera de hacer, ¿no? Entonces, considerando de que la media verdadera de la población sea otro valor, yo podría decir, ok, voy a construir un tamaño o un muestreo de tanto tamaño tal que ese error lo minimice en tanto por ciento. Solo de esa manera se podría calcular o tener en cuenta un beta, ¿no? Esas son las dos maneras que tú tienes para determinar el tamaño de muestra. Pero sí, a priori tú puedes saber. Y de hecho, eso que tú estás preguntando es súper importante porque resulta súper crítico que después de todo una investigación que tú has hecho, por ejemplo, en biología, que incluye tu tiempo e incluye recursos de alguien más o tus propios recursos, tú te des cuenta de que realmente el tamaño de muestra tuvo que haber sido más grande para hacer una conclusión más robusta. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas tú tienes que tomar en cuenta antes para hacer una investigación. Después ustedes van a tomar una materia que por ahí dijo Joel, una anterior clase, que es algo así como metodologías de investigación o algo así, donde ustedes van a hablar más de estadística, ¿sí? Y van a ver que todo el diseño experimental y todo el método científico está basado en esto, o sea, está basado en demostrar de manera estadísticamente tus resultados, ¿no? Porque si no, si tú haces un muestreo hacia el ojo y tal, no tiene validez científica, si no tiene validez estadística. ¿Se entiende? Sí, ok, gracias. Chévere. Por eso es lo más importante que hemos visto en semestres de esto, ¿no? Porque es con lo que van a vivir haciendo sus investigaciones, sus trabajos, entonces es muy importante. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? De hecho, verán, bueno, las personas que estén interesadas en saber cómo se hace esto en Minitab, si quieren algún rato puedo, no sé, organizar alguna clase extra, si quisieran saber, o incluso si ya pasa el semestre y algún rato quieren saber, pues tranquilos pueden ir a mi oficina cuando ya todo vuelva a la normalidad, o escribirme también por correo y decirme, Pablo, ¿cómo hago esto en Minitab? Yo les puedo enseñar, es bien fácil realmente, pero les quiero enseñar una salida, ¿no? De Minitab, de una prueba de hipótesis. Por ejemplo, la del ejercicio, ¿no? Entonces, miren, aquí está planteado, ¿no? U100 versus la hipótesis alternativa, que es distinta de 100, ¿sí? Entonces, el Minitab me dice, ya, chévere, ok. Entonces, ¿pero cuáles son los datos de tu muestra? Tú aliméntales los datos, que les puedes meter todos los 35 datos y el Minitab se encarga de calcular tus estadísticos, es decir, tu media, tu desviación, etcétera. O simplemente dices, no, yo ya te doy directamente la media, como en este caso, 95 de mi muestra, y saqué esto de 35 datos y mi desviación era de 12, ¿no? Esto de aquí, si no estoy mal, debe ser el S sobre N, creo yo. No me acuerdo bien. De hecho, déjame ver. A ver, es 12 sobre raíz de 35. Sí, es eso, ¿no? Ese es el error típico de medias, ¿no? Error típico de media. Este tercer parámetro. Este es chévere también. Y eso me faltó de hacer antes de pasar al siguiente ejercicio. Establecer el intervalo de confianza de la media, ¿no? Eso vamos a hacer ahorita. Miren, aquí tienen el Z0 que nosotros calculamos. Y aquí tienen el valor P calculado de manera pero exacta, ¿no? No siempre es fácil calcular ese valor P. Ya van a ver que para la distribución T, calcular un valor P es complicado. O sea, no es fácil. Se puede hacer una estimación, pero si tú realmente quieres calcular un valor P de verdad, tienes que utilizar un software que te integre y te diga el valor exacto, ¿no? Que te permita después comprobarlo con el nivel de confianza. Bien. Entonces, claro, esta es una manera también incluso de comprobar que has hecho bien el ejercicio, todo lo que has hecho a mano está bien hecho. Entonces, yo siempre compruebo, ¿no? O sea, hago, yo que sé, las pruebas y después hago a mano mi resolución y compruebo en el Minitab que he hecho bien, ¿no? Entonces,
Así es una manera de hacerlo. A ver, voy a pasar. Entonces, claro, la otra pregunta te decía, calcula el valor P o el P-valor para el ejercicio de los niveles de glucosa en sangre que ya acabamos de hacer. Y déjenme ver si en este también calculé. Déjenme ver. Ah, no he hecho esto, creo. Hubiese sido bueno calcular el intervalo de confianza, pero no importa. Es lo mismo. ¿Cómo tú calculas este intervalo de confianza de aquí? Pues aplicando las fórmulas que habíamos visto antes, ¿no? Voy a copiarlo hasta acá para que se vea, ¿no? De hecho, todo lo que raya lo voy a dejar en las anotaciones para que ustedes tengan referencia, ¿no? Ya sé por qué no calculé. Porque en la gráfica tengo calculado. A ver. Pablo, ¿Sí? estoy justo leyendo en un libro en el que calculan el valor P Ujú. solo teniendo la media muestral, la media poblacional y la desviación estándar de la muestra. Ujú. Que es como un valor absoluto de la resta de la media muestral sobre menos la poblacional sobre la Claro, desviación. es que lo que ellos están haciendo en ese caso es calcular el Z0, ¿no es cierto? O sea, estaban calculando el valor de tu estadístico de prueba. O sea, hicieron lo mismo. Mira, Esa ahí. fórmula que te estaba diciendo es para calcular el Z0. Ajá, ajá. Y con ese Z0 ellos hicieron lo que yo hice acá, ¿no? Ah, claro, sí. Es lo Solo mismo, está ahí. es exactamente lo mismo. Sí, sí. Ajá. Mira, esto es lo que yo decía, ¿no? A ver, les voy a rayar aquí, ¿no? Para que ustedes, porque esto también puede ir en una prueba, ¿no? O sea, qué sé yo, te doy los resultados de un Minitab y te digo, en base a estos resultados, ¿rechazas o no rechazas la hipótesis alternativa? Eso puede ser una de las opciones, ¿no? Entonces, claro, lo que tú deberías hacer es identificar cada una, ¿no? Este es el tamaño de muestrado, esta es la media muestral, esto de acá decíamos que es de TY, esto de acá es el intervalo de confianza, y esto de acá es tu Z0, esto de acá, bueno, es tu p-valor, ¿no? Simplemente. Pero, claro, ningún software te dice se rechaza o no se rechaza, simplemente te sale una salida así, ¿no? Entonces, claro, lo que tienes que hacer es básicamente tomar tu p-valor y compararlo con tu alfa, ¿no? Aquí no te dice cuál es tu alfa, pero te dice cuál es tu intervalo de confianza, que es 1 menos alfa. Alfa sabes que es 0.05. Entonces tienes que compararlo los dos y con eso ya sabes que como el p-valor excede al otro, entonces ya sabes que se rechaza, ¿no? Entonces es lo mismo. El intervalo de confianza, aquí ya te dan calculando lo que hacíamos con fórmulas, ¿no? ¿Cómo calculabas ese valor? Entonces tú sabes que tu media va a estar entre qué y qué valores, entre tu media muestral más, en este caso sería Z alfa medios por tu ETY, y aquí vas a tener Y menos tu Z alfa, Z alfa medios. Obviamente estos valores de aquí son el margen de error, ¿no? Esa multiplicación. Pero bueno, claro, si tú aplicas eso, vas a obtener los valores que tú tienes ahí, ¿no? Estos valores de acá. ¿Y cómo te das cuenta? Sigue siendo el método de los valores críticos, ¿no? Entonces esa viene a ser tu zona de no rechazo, ¿no? Y tú sabías que tu media era de 100, ¿no? Entonces, tu media de 100 no está en los valores de la zona de no rechazo. Entonces es otra manera de verlo, que es lo mismo, ¿no? De hecho aquí tienes graficado. Aquí tienes graficado, ¿no? Entonces aquí tienes tus alfas, ¿no? Aquí tienes justamente tus valores críticos de tu distribución. Esta viene a ser la distribución de medias. Y ahí tienes los valores críticos justamente de esto. Es de otra manera. Sigue siendo los valores críticos, ¿no?
Este simplemente lo último es información general de cómo se interpreta. Bien, voy a hacer lo último. Me he tomado un poquito más de tiempo para dar ejemplos y todo y que le vean la utilidad de esto, pero me pareció importante. Vamos a ver. A ver, el resto de pruebas, pues básicamente la resolución es la misma. Lo único que cambia es el estadístico de prueba y la distribución que tú vas a utilizar, ¿no? Como referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, prueba T para una muestra. ¿Cuándo utilizas una prueba T para una muestra? Pues se utiliza la distribución T cuando no se conoce el sigma, en especial para tamaños de muestra menores a 30. ¿Sí? Si tú utilizas sin conocer, si no conoces sigma y tu tamaño de muestra es mayor a 30, sí puedes utilizar este. No es restrictivo, pero es más fácil, digo, en la práctica utilizar el Z. Es mucho más fácil leer las tablas, pero no te equivocas. Bien. Ahora, el estadístico de prueba cambia un poquito, ¿no? O sea, cambia en el sentido de que aquí vas a tener tu S, ¿sí? Bueno, en realidad es bien parecido al anterior, de hecho, porque el anterior era mayor a 30, ¿no? O sea, es bien parecido el cálculo del estadístico. Es lo mismo. Aquí tienen las distribuciones T, el T-Student, ¿no? Para distintos casos. Entonces, de aquí, ¿qué va variando? Básicamente va variando, en este caso el K, es los grados de libertad, ¿no? Entonces, para cada grado de libertad han hecho una gráfica de una distribución, ¿no? Entonces, habíamos visto que conforme va subiendo los grados de libertad, se aproxima a una distribución normal estándar, ¿no? Entonces, es por eso que es indiferente cuando el tamaño de muestra es muy grande, utilizar T o Z. Esa es la conclusión. Y para utilizar el método de los valores críticos de las áreas de rechazo y no rechazo, es lo mismo, solo que ahora vas a utilizar, en vez de Z, los valores de T, ¿sí? Entonces, a ver, olvidemos un ratito esto, voy a ponerlo acá. Estos son los intervalos de confianza, eso ya habíamos visto también, ¿no? Son, por ejemplo, un intervalo de confianza de 2 colas, es simplemente en vez de poner Z aquí, ponías T, ¿no? Y viene a ser T alfa medios, coma los grados de libertad, que es n-1, multiplicado por tu error de medias, nada más, en cada lado. Así, solo que en el lado izquierdo es menos y en el lado derecho es más. ¿En referencia a qué? Siempre en referencia a tu media muestral, nada más, ¿no? Si X barra es el Y barra, nada más que sacado de otro libro toda la fórmula. Nada más que eso. Antes de pasar al ejercicio, que igual ya no me queda mucho tiempo, simplemente quiero decirles lo siguiente. ¿Qué forma va a tener metodología de los valores críticos en una distribución T? Entonces, claro, cuando tú tipificas en términos de T, tú ya no vas a tener, digamos que es de 2 colas, aquí vas a tener menos T alfa medios, y aquí vas a tener T alfa medios en vez de Z alfa medios, ¿no? Pues todo esto acá, alfa medios. Es decir, tanto esta área y esta área de acá conforman lo que nosotros decimos zona de rechazo de la hipótesis nula. Al igual que en el anterior método, todo lo que está en el medio, es decir, dentro del intervalo de confianza, conforma 1 menos alfa, que es igual a la zona de no rechazo. También se le conoce como el intervalo de confianza. ¿Está comprendido? La T es para cuando no sabes la sigma. El sigma. Y usas la tabla T. Sí. O la muestra es pequeña. A ver, formalmente debería cumplir solo una de las restricciones. Te dice si utilizar la T o no. ¿Cuál es esa restricción? El sigma. Si no conoces sigma, utiliza T. Pero después,
si el tamaño de muestra es chiquito, es decir, menor a 30, entonces la distribución T sí o sí es necesaria, ¿sí? Siempre tienes que utilizarla. Pero si después el N es mayor a 30, puedes seguir utilizando la T o puedes utilizar la Z también, incluso sin saber el sigma. Y a veces en los ejercicios, si es que yo no sé de estar hablando de la muestra, la población, pues yo mejor voy a ver el número de muestra y ahí yo decido. Verás, o sea, por lo general, en todos estos que son de pruebas de hipótesis, cuando te dicen se obtuvo de tantas personas o de tantos individuos de quien estás obteniendo la variable aleatoria, esa es la muestra, ¿no? Entonces, todos los datos que te den acerca de esos individuos, todos esos son los datos de la muestra. Entonces, ese va a ser tu Y barra, de ahí vas a sacar tu S, etcétera. Cuando tú sabes que no es S y es sigma, porque te dicen, se conocía previamente que la desviación estándar poblacional es igual a tanto. Hay cosa que casi nunca sucede. Pero si no te dice eso, que se conocía previamente, entonces viene a ser S, no es sigma. Casi siempre. Pero eso debe estar súper bien detallado, ¿no? Porque si no te confunde a ti y a cualquier persona le puede confundir. Okay. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Este día viernes va a haber un ejercicio. Bueno, voy a mandar ya el deber que va a tener un montón de cosas, incluso que todavía no han visto. Tal vez lo ponga incluso no para el siguiente miércoles, sino unos días después. Pero sí les aconsejo que empiecen a hacer, porque el día viernes va a haber un ejercicio de un test de hipótesis de prueba Z de una muestra, como ya vimos, ¿no? Entonces, he hablado sobre un montón de cosas, pero la metodología es la misma, ¿no? Entonces, lean por favor el capítulo 7 del libro, está explicado en distinto orden, pero hay cosas súper interesantes, un montón de test de hipótesis sobre biología y súper chévere. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, suerte chicos, un abrazo. Ya les activo para que vean las claves también del examen si tienen dudas, etc. Yo Gracias, Pablo. Chao. Listo, nos vemos, chao. Gracias, Pablo, nos vemos.